Hay un lugar en Chihuahua, a 300 metros bajo tierra, donde el aire te mata en menos de 15 minutos. No por falta de oxígeno, sino porque el calor condensa agua directamente dentro de tus pulmones, y dentro de esa cámara diseñada para matar, los científicos encontraron organismos de 50.000 años de antigüedad que no coinciden con ninguna forma de vida conocida en la historia de la biología. Al sacarlos al mundo moderno, despertaron. En Xochimilco hay una isla donde miles de muñecas decapitadas te observan desde cada árbol, y el hombre que las colgó durante 50 años fue encontrado muerto flotando exactamente donde una niña se había ahogado décadas antes. En la Huasteca Potosina existe un agujero tan profundo que podría tragarse el Empire State completo. Las culturas originarias lo llamaban la puerta física al inframundo. Los científicos aún no pueden explicar por qué ese cilindro perfecto existe. Estos no son mitos, son 11 lugares reales de México que la ciencia ha visitado, documentado y no ha podido explicar del todo. Quédate porque vamos a recorrerlos uno por uno. Número 11. Mineral de Pozos, Guanajuato, la ciudad que murió 3 veces. Comenzamos nuestro descenso hacia el misterio en las áridas, frías y desoladas tierras del semidesierto de Guanajuato, en un asentamiento que ostenta el escalofriante, trágico y oscuro récord de haber sido abandonado y despoblado masivamente en 3 ocasiones distintas a lo largo de su historia. Mineral de Pozos no es un simple pueblo minero antiguo, es un inmenso cementerio a cielo abierto de la época colonial y del apogeo porfiriano. Un lugar donde la riqueza extrema que emanaba de la tierra fue castigada con tragedias cíclicas e inexplicables que parecen obedecer a una maldición ancestral. En su época de mayor opulencia, a finales del siglo XIX, albergó a más de 70.000 habitantes, incluyendo a miles de mineros, aristócratas e ingenieros europeos que extraían montañas enteras de oro y plata. Sin embargo, el colapso de Mineral de Pozos fue provocado por una mezcla letal que los locales aún atribuyen a la ira de las deidades subterráneas chichimecas. El agotamiento repentino de las vetas más ricas, combinado con inundaciones subterráneas masivas e inexplicables que ahogaron a cientos de trabajadores en la oscuridad absoluta, y el posterior estallido de la Revolución Mexicana, masacraron a la población. Las inmensas haciendas de beneficio de metales, construidas con altos e imponentes muros de piedra y hornos colosales, fueron dejadas a merced de los feroces vientos del desierto. Las inmensas estructuras carecen de techo, y los pozos mineros que perforan el suelo como cicatrices abiertas, algunos con caídas verticales en completa oscuridad de más de cientos de metros. Son fauces que han tragado a exploradores incautos. La tierra en este lugar está teñida de un rojo ferroso intenso, un color que los antiguos decían era la sangre derramada en las profundidades. Es un lugar donde el silencio del desierto es ensordecedor. Una ciudad fantasma de proporciones épicas con una red de túneles oscuros que se ramifican bajo el pueblo, creando una ciudad subterránea prohibida que guarda los ecos de una tragedia que el tiempo no ha podido silenciar. Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustaría seguir explorando los pueblos abandonados, expedientes clasificados y lugares olvidados de toda Latinoamérica que el sistema intenta borrar de la historia. Número 10. La ex Hacienda del Muerto, Nuevo León, el castillo maldito del desierto. En medio de los paisajes más áridos, calurosos y hostiles del norte de México, específicamente en el municipio de Mina, en el estado de Nuevo León, se alzan las gigantescas y atípicas ruinas de la Hacienda de San Juan Bautista de las Américas, mundialmente conocida por su nombre más oscuro y popular, la ex Hacienda del Muerto. Lo que hace que este lugar sea un profundo misterio arquitectónico es su aspecto. Aislada en medio de una planicie desértica donde las temperaturas superan los 40 grados, la estructura no parece una hacienda mexicana tradicional, sino un imponente y sombrío castillo medieval de estilo gótico, construido con gruesos muros de piedra tallada y formaciones defensivas. Fue erigida a mediados del siglo XIX con un propósito claramente militar: funcionar como una fortaleza impenetrable para proteger los escasos recursos hídricos y mineros de la zona contra los feroces y constantes ataques de las tribus comanches y apaches que dominaban el territorio. Sus muros fueron testigos de masacres, asedios y batallas sangrientas bajo el sol inclemente. Tras la Revolución Mexicana, la fortaleza fue abandonada a su suerte y el desierto comenzó su lento proceso de reclamación. Pero el misterio de la ex Hacienda del Muerto trasciende su extraña arquitectura. El lugar es considerado uno de los epicentros de actividad paranormal más activos del norte de México. Los exploradores urbanos, documentalistas y operadores de drones
que acampan en sus cercanías reportan de manera consistente un descenso antinatural de las temperaturas dentro de la capilla en ruinas, la falla masiva e inexplicable de baterías y equipos electrónicos al cruzar los umbrales de piedra, y una atmósfera de pesadez que induce a la paranoia. Es una fortaleza espectral, un castillo gótico perdido en el desierto mexicano que permanece como un testigo mudo de una época de sangre, guerra y aislamiento extremo. Número 9. La Laguna de Alchichica, Puebla, el abismo de las aguas muertas. En los fríos e inhóspitos límites entre los estados de Puebla y Veracruz, rodeada por un paisaje desolado, árido y casi lunar, se encuentra una anomalía geológica e hidrológica que desafía todas las explicaciones convencionales de la ciencia: la Laguna de Alchichica. A simple vista, el lugar parece sacado de otro planeta. Es un cuerpo de agua de un profundo, oscuro y fascinante color turquesa, custodiado en todas sus orillas por inmensas formaciones rocosas de color blanco que emergen del agua como dientes afilados. Estas rocas no son minerales comunes, son estromatolitos, estructuras biológicas antiquísimas formadas por cianobacterias que datan de los orígenes de la vida en la Tierra. Pero el verdadero terror y el misterio inescrutable de Alchichica no está en sus extrañas orillas prehistóricas, sino en su fondo inexplorado. La laguna es, en realidad, un axalapasco, un inmenso y antiguo cráter volcánico que colapsó sobre sí mismo hace milenios y se llenó de aguas subterráneas altamente salinas. Durante décadas de historia local, las leyendas afirmaban con terror que este cráter simplemente no tenía fondo, o que sus corrientes subterráneas oscuras estaban conectadas directamente con el océano a cientos de kilómetros de distancia. Aunque las exploraciones batimétricas modernas han intentado mapear su lecho revelando profundidades vertiginosas de más de 60 metros, los buzos experimentados reportan que el cráter está plagado de anomalías magnéticas que desorientan los equipos de navegación, así como de corrientes submarinas traicioneras y letales que han cobrado la vida de numerosos exploradores. El agua es tan salada, pesada y rica en minerales que la vida convencional es casi imposible, dándole un aspecto de un mar muerto atrapado en las montañas. Por si la geología extrema no fuera suficiente, Alchichica es clasificada a nivel internacional como un punto caliente para fenómenos aéreos inexplicables. Desde la década de 1970, campesinos y científicos han reportado esferas de luz no identificadas que descienden en completo silencio del cielo nocturno para sumergirse en el centro exacto del cráter, sin dejar rastro ni perturbación en el agua. La atmósfera en las orillas es de una quietud pesada, asfixiante y antinatural. Es un vórtice acuático, un abismo azul y frío rodeado de fósiles vivientes que parece esconder en la negrura de sus profundidades secretos que la humanidad apenas comienza a rozar. Número 8. El puente de Ojuela, Durango, el camino colgante hacia la locura. En la vasta, implacable y calcinante región semidesértica del estado de Durango, suspendido en el aire como un hilo de telaraña oxidado sobre un cañón de dimensiones aterradoras, se encuentra el puente de Ojuela. Esta imponente estructura de gruesa madera crujiente y cables de acero forjado es una de las maravillas de la ingeniería extrema del siglo XIX. Fue construida en el año 1892 bajo la supervisión de la misma firma de ingeniería responsable de levantar el icónico puente de Brooklyn. Sin embargo, el puente de Ojuela no fue diseñado para unir dos prósperas metrópolis urbanas. Su único y exclusivo propósito era conectar una colosal mina de oro, plata y plomo con la civilización, superando un abismo geográfico infranqueable de más de 100 metros de caída libre. En su época de esplendor y codicia desmedida, el asentamiento minero de Ojuela, ubicado al otro lado del abismo, albergó a más de 3.000 almas. Contaba con energía eléctrica antes que muchas capitales, teatros y una economía frenética impulsada por la extracción de minerales del corazón de la montaña. Pero la montaña cobró su venganza. Cuando los túneles subterráneos se inundaron irremediablemente a principios del siglo XX de forma violenta, la orden de desalojo fue fulminante y definitiva. El pueblo entero fue abandonado en pánico, dejando atrás sólidas casas de piedra, escuelas y templos que hoy están reducidos a un campo de escombros asoleados, una auténtica ciudad fantasma devorada por el desierto duranguense. Lo único que sobrevivió casi intacto a la tragedia y al abandono fue el colosal puente colgante de más de 300 metros de largo. Las viejas tablas de madera gimen y crujen peligrosamente bajo el peso de los pasos,
y el viento encajonado que sube violentamente por el cañón hace que el puente entero oscile de un lado a otro sobre el precipicio mortal. Número 7. El sótano de las golondrinas, San Luis Potosí, el agujero negro de la Tierra. En lo más denso, húmedo y verde de la exuberante región de la Huasteca Potosina, escondida bajo un dosel de vegetación tropical y accesible solo a través de sinuosos caminos de terracería, la tierra de pronto se abre de manera violenta e inexplicable para revelar una herida geológica de proporciones apocalípticas, el sótano de las golondrinas. Esto no es una simple cueva o una gruta turística, es un gigantesco abismo kárstico, un pozo vertical cilíndrico tan masivo, perfecto e incomprensible que podría tragar sin ningún problema al edificio del Empire State en su interior, dejándolo completamente oculto bajo la superficie. Con una caída libre absoluta y aterradora de 376 metros hacia la oscuridad total y un diámetro en el fondo del tamaño de 3 campos de fútbol profesional, es una de las cavernas verticales más grandes, profundas y espectaculares del planeta Tierra. Para las culturas originarias y los pueblos huastecos, este inmenso agujero negro en medio de la selva era visto con un terror reverencial y sagrado, considerado un portal directo y físico hacia los estratos inferiores de la existencia, un lugar donde la luz del sol no tenía jurisdicción y donde habitaban las deidades del inframundo. Desde un punto de vista visual, asomarse al sótano es una experiencia abrumadora que desafía la cordura humana. Acercarse al borde resbaladizo y húmedo sin equipo de seguridad es mirar directamente a los ojos a la muerte. No hay barandillas, no hay red de contención, solo roca afilada y una negrura insondable abajo. La escala de este agujero es tan gigantesca que el cerebro humano tiene serias dificultades para procesar la profundidad, provocando un mareo paralizante y una atracción casi hipnótica hacia el vacío. Pero el misterio del sótano no solo radica en su extrema y violenta geología, sino en la brutalidad de su ecosistema aislado e incomprendido. Cada amanecer y atardecer ocurre un fenómeno biológico que oscurece el cielo. Millones de vencejos de collar blanco, aves confundidas con golondrinas y ruidosos loros verdes emergen y descienden del abismo, en una formación de espiral caótica y ensordecedora, creando un torbellino orgánico que desafía la física de vuelo. El fondo de este pozo es un micromundo alienígena, un lecho de guano, excremento de ave, de decenas de metros de espesor repleto de insectos, ciempiés gigantes, serpientes ciegas y hongos que han evolucionado de forma aislada en la oscuridad total. Es un sumidero biológico y un agujero negro geológico, un abismo prohibido que exige un respeto absoluto y que castiga cualquier error humano con una caída interminable hacia la oscuridad eterna. Número 6. Pueblo fantasma de Real de 14, San Luis Potosí, la prisión de plata en las nubes. Oculto en las gélidas e inhóspitas alturas de la escarpada Sierra de 14, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y el viento corta la piel, se encuentra uno de los asentamientos urbanos más aislados, místicos y enigmáticos de toda la República Mexicana. Para lograr entrar a Real de 14, la única vía de acceso es atravesar el túnel Ogarrio, una perforación oscura, recta y profundamente claustrofóbica de casi 2,5 kilómetros de largo, excavada a pura fuerza de dinamita y trabajo esclavo en la roca viva de la montaña. Atravesar este inmenso túnel húmedo, iluminado solo por tenues luces amarillentas, es cruzar un portal físico en el tiempo. Al salir, la luz te golpea y te recibe un pueblo de calles empedradas y arquitectura señorial colonial que parece haberse detenido bruscamente a finales del siglo XIX. En su época de apogeo, Real de 14 fue una de las potencias mineras de plata más inmensamente ricas de todo el mundo. Sus vetas subterráneas financiaron la construcción de lujosos teatros, impresionantes palenques de gallos, casas de moneda y una vida de opulencia desenfrenada en una geografía brutal e implacable. Sin embargo, su caída fue un desastre económico y social de proporciones bíblicas. La caída internacional del precio de la plata en el mercado global del año 1900, sumada a las masivas inundaciones de las minas principales y la violencia desatada por la Revolución Mexicana, desencadenó un éxodo masivo, aterrador y desesperado. Mansiones de piedra cantera, imponentes iglesias católicas y complejos mineros del tamaño de ciudadelas fueron abandonados de golpe, algunos con los costosos muebles de madera europea aún en su interior. La burocracia colapsó por completo y el pueblo entero pasó de tener miles de bulliciosos habitantes a ser un lúgubre caserío fantasma, poblado por unas cuantas docenas de almas.
Hoy, la magia y el terror de Real de 14 residen en sus ruinas a las afueras del asentamiento moderno. Al caminar hacia el verdadero pueblo fantasma original, ubicado aún más arriba en la cima de la montaña, por encima de la villa principal, se debe recorrer un largo camino de terracería flanqueado por inmensas bardas de piedra. Allí arriba, en la soledad absoluta, las ruinas de las antiguas haciendas de beneficio se aferran a los bordes de los acantilados, azotadas sin piedad por vientos helados que silban macabramente entre los muros destrozados. Las oscuras entradas a las minas clausuradas exhalan un aire frío, húmedo y con olor a azufre y metal. Número 5. El cenote Angelita, Quintana Roo, el río tóxico del inframundo maya. Nos trasladamos radicalmente a la asfixiante densidad de la selva maya, en la península de Yucatán, para sumergirnos en un fenómeno hidrológico natural tan extraño, letal y visualmente incomprensible que parece haber sido diseñado por efectos especiales de una película de ciencia ficción de terror. En la vasta cosmovisión de la cultura maya antigua, los cenotes no eran simples fuentes de agua dulce. Eran considerados estricta y religiosamente como portales directos y físicos al Xibalbá, el temido inframundo habitado por los despiadados dioses de la enfermedad, la putrefacción y la muerte. Y al sumergirse en las oscuras profundidades del cenote Angelita, cualquier buzo moderno puede entender exactamente por qué los antiguos tenían esa terrorífica creencia. A diferencia de otros cenotes cristalinos, turísticos y poco profundos, Angelita esconde un secreto mortal a 30 metros de profundidad. Al descender lentamente en sus aguas dulces y perfectamente claras, rodeado de paredes cilíndricas de roca caliza, el buzo se encuentra repentinamente con un paisaje imposible. Una densa capa de niebla espesa y turbia que flota suspendida en el agua, como si fuera un río humeante corriendo en medio de la nada. Esta misteriosa nube no es lodo ni agua sucia, es una densa, corrosiva y opaca capa de sulfato de hidrógeno, ácido sulfídrico, un gas altamente tóxico generado por la lenta descomposición anaeróbica de materia orgánica, hojas, animales muertos y madera, que se ha acumulado durante miles de años. Debajo de esta nube química letal, el agua cambia drásticamente a ser completamente salada debido a la filtración del mar subterráneo, creando un fenómeno estratificado extremo conocido en la hidrología como haloclina. Atravesar esta niebla densa y tóxica es un acto de valentía psicológica. Al cruzarla, la luz del sol caribeño desaparece por completo y uno emerge por debajo en un mundo submarino completamente negro, oscuro, estéril y aterrador. El paisaje debajo de la nube química es macabro. Inmensos troncos de árboles muertos y ramas esqueléticas emergen desde las profundidades del fango como si fueran garras retorcidas, intentando atrapar a quienes se atreven a descender a sus dominios. No hay peces multicolores, no hay vida acuática alguna, solo la quietud absoluta y aplastante de un río tóxico submarino. La ilusión óptica es abrumadora. Parece que estás volando en la noche sobre un bosque de Transilvania envuelto en niebla, pero en realidad estás a 40 metros bajo el nivel de la selva tropical, nadando a ciegas a través de un veneno. Número 4. El Hotel Posada del Sol, Ciudad de México, la fortaleza maldita del ocultismo. En el corazón hiperactivo, ruidoso y caótico de la colonia Doctores en la Ciudad de México, ocupando casi una manzana entera de terreno urbano de altísimo valor, se alza un gigante inescrutable de concreto gris, piedra volcánica y hierro oxidado que esconde en sus entrañas la historia más oscura, trágica y perturbadora del urbanismo mexicano moderno. La Posada del Sol fue el sueño megalómano, excéntrico y delirante del reconocido arquitecto y empresario Fernando Saldaña Galván en la década de 1940. Su visión obsesiva era construir el hotel y centro cultural más fastuoso, extravagante y lujoso de todo el continente americano. El complejo estaba diseñado con dimensiones faraónicas, albergaría más de 600 inmensas habitaciones, teatros con palcos de estilo barroco, capillas escondidas, túneles subterráneos, jardines colgantes y galerías de arte. Era una mezcla alucinante y esquizofrénica de estilos arquitectónicos, fundiendo el Art Deco con elementos neogóticos, barrocos y profundos símbolos de la mitología prehispánica y la masonería. Pero la desmedida ambición terminó en un colapso brutal y violento, agobiado por deudas insuperables, presiones políticas, la suspensión abrupta de los créditos bancarios y los infinitos juicios administrativos que embargaron la inmensa obra antes de ser inaugurada. Saldaña Galván entró en un estado de desesperación total y paranoia.
Según los registros de la época y la pesada leyenda negra que envuelve al edificio como una mortaja, el arquitecto se suicidó trágicamente colgándose de una gran campana, o según otras versiones, de una estatua, en el inmenso patio central del hotel, maldiciendo su obra y dejándola inconclusa para siempre. Desde el fatídico día de su muerte, el inmenso edificio quedó atrapado en un oscuro limbo jurídico, burocrático y espiritual de litigios que ha durado más de 70 años, impidiendo cualquier intento de demolición, venta o restauración. Hoy, adentrarse ilegalmente en las instalaciones de la Posada del Sol es cruzar el umbral físico hacia una dimensión de pesadilla arquitectónica que hiela la sangre. Los inmensos salones que debieron albergar bailes de gala están devorados por un moho negro y una humedad asfixiante. Los oscuros sótanos, diseñados originalmente como centros de entretenimiento y cavas, están profundamente inundados por aguas negras y sumidos en una oscuridad total y perturbadora. En estos subniveles, los exploradores urbanos documentan la existencia de macabros altares improvisados repletos de ofrendas, juguetes viejos y velas derretidas, donde se rumorea que se practicaron oscuros rituales de ocultismo y magia negra durante las décadas en que el inmenso laberinto estuvo tomado por sectas clandestinas. Los pasillos, que parecen sacados del sanatorio de una película de terror, son hoy túneles fríos llenos de escombros y símbolos indescifrables grabados en la piedra. Y antes de pasar a los 3 lugares más restringidos y militarizados del final, recuerda suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir desclasificando juntos las zonas de exclusión más impenetrables de toda Latinoamérica. Número 3. La Isla de las Muñecas, Xochimilco, el santuario del terror acuático. En los oscuros, antiguos y densos laberintos que conforman los canales de Xochimilco, muy lejos del confeti, la música de mariachi y el colorido bullicio de las trajineras turísticas que recorren la zona central, existe una pequeña e indómita porción de tierra pantanosa que alberga la colección de objetos más espeluznante, triste y macabra de todo el país: la Isla de las Muñecas. Este no es un lugar antiguo dejado por los aztecas, ni una ruina arqueológica milenaria, pero su denso misterio está profundamente arraigado en la tragedia humana, la culpa paralizante y la superstición llevada hasta sus límites más extremos. La oscura historia de esta chinampa, isla artificial prehispánica, gira en torno a don Julián Santana Barrera, el antiguo, hermético y solitario propietario de la tierra, cuya mente se fracturó irremediablemente tras presenciar un evento traumático: la muerte inexplicable de una pequeña niña que se ahogó tras enredarse entre los densos lirios acuáticos del canal, justo en la orilla de su propiedad. Profundamente atormentado por el espíritu de la menor, que según los propios relatos de Julián no dejaba de acecharlo, susurrarle y llorar durante las oscuras madrugadas en la soledad de la isla, el hombre comenzó una extraña y obsesiva cruzada. Empezó a rescatar muñecas rotas, viejas y abandonadas de los canales, de los basureros y de los mercados para colgarlas compulsivamente en las ramas de los altos árboles de su propiedad. Su intención no era, bajo ningún concepto, crear un atractivo turístico o una exhibición artística. Su propósito era construir un escudo espiritual desesperado, un altar bizarro y una ofrenda constante para apaciguar la furia del fantasma de la niña y ahuyentar a los malos espíritus que rondaban el agua negra. A lo largo de casi medio siglo de aislamiento, la isla se llenó por completo de miles y miles de muñecas mutiladas, decapitadas, quemadas por el sol abrasador y cubiertas de espesas telarañas e insectos, que hoy cuelgan de cada rama disponible como pequeños cadáveres de plástico en un estado de descomposición perturbador. El aspecto visual y sensorial de este sitio es un ataque directo a los nervios. Las cuencas vacías, oscuras y de plástico derretido de las miles de muñecas parecen seguir con la mirada a los pocos visitantes que se atreven a desembarcar en el fango. La altísima humedad de los canales ha creado gruesas costras de moho verde oscuro en los rostros infantiles, y avispas y arañas han anidado en el interior de las cabezas y los torsos desmembrados. El aura de misterio y fatalidad de la isla quedó sellada para siempre en el año 2001, cuando un giro macabro del destino golpeó la historia. Don Julián fue encontrado muerto a causa de un infarto masivo, flotando boca abajo en las aguas oscuras del canal, exactamente en el mismo y preciso lugar donde, según su propia historia, la niña se había ahogado 50 años atrás. Número 2. Iglesia de San Juan, Parangaricutiro, Michoacán, el esqueleto que sobrevivió al infierno.
Lo que ocurrió en las fértiles y verdes tierras del estado de Michoacán en el año de 1943 no tiene paralelos ni comparaciones en la historia geológica moderna de la humanidad. Es la única y extraordinaria vez que los seres humanos han podido presenciar, documentar fotográficamente y huir aterrorizados del nacimiento de un volcán masivo desde su primer segundo de vida. El temible volcán Paricutín no surgió a través de la violenta erupción de una montaña antigua. Nació literalmente de la nada, abriendo una grieta profunda e incandescente que rugió en medio del campo de maíz, cultivado y pacífico de un campesino local. En cuestión de unas pocas semanas, el naciente volcán desató toda su furia, expulsando un mar imparable, grueso y asfixiante de lava espesa, rocas candentes y negra ceniza ardiente que avanzó de manera implacable. Este muro de fuego líquido devoró y calcinó bosques enteros, granjas, haciendas y, finalmente, sentenció a muerte a 2 pueblos enteros de la región, el pueblo de Paricutín y el municipio de San Juan Parangaricutiro. Los aterrorizados habitantes, tras realizar desesperadas procesiones religiosas para detener la furia de la naturaleza, tuvieron que rendirse y abandonar todas sus valiosas posesiones ancestrales. Huyeron mientras un muro de fuego basalto de decenas de metros de altura devoraba sus hogares a paso lento pero indetenible, evaporando los ríos y transformando el hermoso y verde valle en una sucursal del infierno, envuelta en humo tóxico y nubes de ceniza caliente que oscurecieron el cielo durante meses. Cuando la erupción finalmente cesó de manera oficial 9 años después de su inicio, la geografía entera de Michoacán había sido brutalmente reescrita. Los pueblos habían sido borrados permanentemente de la faz de la tierra, sepultados para siempre bajo millones de toneladas de densa roca basáltica negra. Sin embargo, en medio de este apocalíptico y desolador mar de devastación absoluta, ocurrió un evento visualmente asombroso que los locales consideran un verdadero milagro divino, y que los arquitectos ven como una anomalía incomprensible de la construcción. De las profundidades de las ruinas humeantes y sepultadas de San Juan Parangaricutiro, emergió completamente intacta la alta e imponente torre gris de la iglesia principal, junto con el muro frontal y el sagrado altar mayor. Número 1. La Cueva de los Cristales de Naica, Chihuahua, el infierno alienígena bajo tierra. Llegamos a la cúspide de nuestra investigación, al puesto número 1, para descender a las entrañas absolutas del planeta. A más de 300 metros de profundidad, bajo el implacable, polvoriento y abrasador desierto del estado de Chihuahua, se esconde una anomalía geológica tan extrema, letal e incomprensible que los científicos de la NASA la han catalogado como el lugar de la Tierra que más se asemeja a las condiciones de un planeta alienígena. La Cueva de los Cristales de Naica. Este no es un misterio de fantasmas o ruinas de concreto. Es un misterio sobre los límites de la biología y un entorno tan mortal que el simple hecho de respirar su aire puede aniquilar a un ser humano en cuestión de minutos. El descubrimiento de este lugar en el año 2000 fue un accidente que paralizó al mundo científico. Mientras perforaban en busca de plomo y plata, los mineros rompieron una pared de roca y se encontraron con una caverna colosal atravesada por los cristales de selenita más grandes jamás vistos en la historia de la humanidad. Visualmente, el lugar es abrumador y desafía cualquier sentido de la escala. Imagina inmensas vigas de cristal translúcido, algunas de más de 12 metros de largo, 4 metros de diámetro y 55 toneladas de peso, que se entrecruzan caóticamente cortando la oscuridad como si fueran espadas de luz sólida. Es un bosque de cristal puro, brillante y majestuoso, pero que esconde una trampa mortal y despiadada. El terror y el misterio de Naica radican en sus condiciones extremas y antinaturales. El interior de esta cueva es, literalmente, un horno alimentado por una inmensa cámara de magma que bulle a escasos kilómetros más abajo. La temperatura constante es de 58 grados centígrados, 136 grados Fahrenheit, con una humedad relativa que oscila entre el 90 y el 99%. En este ambiente hiperhúmedo y ardiente, el sudor humano no puede evaporarse para enfriar el cuerpo. Si un explorador entrara sin los trajes refrigerados de alta tecnología, el aire caliente comenzaría a condensar agua directamente dentro de sus pulmones, ahogándolo desde adentro en menos de 15 minutos mientras sus órganos colapsan por el golpe de calor masivo. Es un lugar de una belleza indescriptible que está diseñado físicamente para matarte. Pero el enigma definitivo, el misterio que nadie puede explicar con certeza, se encontró dentro de los propios cristales.
Al perforar el corazón de estas masivas agujas de selenita, los astrobiólogos descubrieron burbujas de agua atrapadas durante más de 50.000 años. En su interior hallaron colonias de microorganismos extremófilos antiguos que no tienen coincidencia con ninguna otra forma de vida conocida en el banco de datos genéticos moderno. Estas criaturas antiguas estaban dormidas, paralizadas en el tiempo, y al ser extraídas en los laboratorios, comenzaron a revivir y reproducirse, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la resistencia de la vida y abriendo la aterradora posibilidad de que organismos extraterrestres puedan sobrevivir en condiciones similares en otros mundos. En 2017, la compañía minera cesó las titánicas operaciones de bombeo que mantenían la caverna seca. En cuestión de meses, el inmenso flujo de aguas termales subterráneas volvió a reclamar su territorio, inundando la cueva por completo y tragándose el bosque de cristales en las oscuras y ardientes profundidades. Naica es el misterio definitivo de México, una bóveda alienígena sellada bajo el desierto que nos demostró que el inframundo existe, que es más hermoso y letal de lo que jamás imaginamos, y que guarda bajo llave formas de vida que el tiempo olvidó, esperando pacientemente en la hirviente oscuridad. ¿Qué te parecen estos 11 lugares prohibidos en México que nadie puede explicar?